por aceptar nuestra invitación y a todos los asistentes para este cuarto conversatorio constituyente organizado por Confluir. En esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva constitución y la descentralización o devolución de poderes, más bien el carácter territorial de la discusión constitucional, pero también más que eso. Primero, bueno, voy a dar una breve introducción a nuestros invitados. Carolina, una figura muy reconocida a nivel nacional, doctora en ciencia política por la Universidad de Milán y diputada en 2 periodos por el extinto Distrito 22, ministra secretaria general de gobierno, fundadora y expresidenta del PPE, además de exalcaldesa de Santiago, comentarista política y sobre materia urbana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Carolina. Igualmente, quiero agradecer a Rodrigo Díaz, trabajador social y egresado en Derecho. Rodrigo además ha sido gobernador de la provincia de Concepción. Seremi, intendente de la región del Biobío, y es actual candidato independiente a la gobernación regional del Biobío. Así que desde distintas perspectivas tenemos mucho que conversar respecto a la materia que nos convoca, que es la descentralización. Entonces, en este conversatorio, para ir entrando en materia, intentamos entrar en una que muchas veces se toma como una de las grandes deudas que tenemos como país, especialmente en periodos electorales. Sin embargo, y solo a veces, toma la relevancia pública necesaria y también relevancia a partir del proceso legislativo. Más bien se ha caracterizado por un andar lento, si bien en los últimos años mucho se ha avanzado a partir de 2 leyes promulgadas y, bueno, y de la próxima elección de gobernadores, el primer proceso, digamos, que es la elección de gobernadores regionales. Pero en el contexto de la próxima convención constitucional, y nuevamente como parte de un escenario electoral, vemos que la descentralización vuelve a aparecer en la discusión pública, y hablar de descentralización como parte de la constitución, de la discusión constitucional, nos sitúa en la discusión orgánica, ¿ya? Sobre la configuración del Estado, adentrándonos en lo que se llama, lo que se dice que es la sala de máquina respecto de nuestro ordenamiento institucional. Entonces, la descentralización apunta al sentido vertical de esta discusión orgánica, es decir, a la distribución o traspaso, en este caso, de poder a otras unidades territoriales administrativas distintas del gobierno central, lo que se justifica en tanto acerca la toma de decisiones a otras unidades territoriales, al final del día a las personas a quienes estas decisiones le competen, y también redefine el check and balance, digamos, del poder al interior del Estado desde una perspectiva territorial. El proceso de descentralización se puede abordar de varias maneras, y no todas deberían ser materia de discusión constitucional. De hecho, durante los 2 últimos gobiernos se han generado importantes avances que han involucrado reformas constitucionales, como en el caso de la próxima elección de gobernadores, otros de trámite legislativo, como el traspaso de competencia, si bien ha ido muchísimo más lento, y otros de orden reglamentario administrativo. Entonces, un primer objetivo de este conversatorio es situar la discusión en la cancha de la Convención Constitucional, y desde ahí identificar avenidas para un empalme consistente con el orden institucional de cara a una implementación que necesariamente deberá tener algún grado de gradualidad. Entonces, la primera pregunta es bien general. La idea también es poder conocer su postura respecto, en 7, 10 minutos, sobre el tema de descentralización, pero me gustaría conocer su opinión respecto a cómo abordar la descentralización desde esta coyuntura constitucional, poniendo en diálogo los avances en materia de descentralización política y administrativa, pero haciéndose cargo también de la hoja en blanco, en que se dará el contexto constituyente. ¿Cómo se aborda entonces este tema en el contexto constituyente? Abro la palabra para quien quiera tomarla. Pero mejor ordénanos tú. Bueno, entonces, Carolina, por favor. Eso, las ramas primero siempre.
¿no? Ya pasó eso de moda. Me pasó Ya. eso, pero... Mi problema es que tengo 53 años y creo que hay algunas cosas, yo creo en la igualdad absoluta, pero que hay algunas cosas que no quitan la caballerosidad. No, me gustaría primero partir con Carolina, porque de una mirada más bien, desde la mirada quizás municipal, pero también desde la mirada del Poder Ejecutivo, para después tomar la postura de un candidato, que creo que es interesante hacer esa comparación. Bueno, primero gracias al equipo de Confluir, a Rodrigo por estar aquí juntos en este debate. Yo primero que nada creo que la idea de que aquí tenemos una deuda es algo que habría que profundizar un poco más, en el sentido que más que una deuda, yo creo que tenemos como una especie de ceguera. No creo que este sea un tema como otros en que la sociedad ha estado por largo tiempo batallando por ir en una dirección y el poder o el sistema político no ha dado cuenta de esa demanda. Creo que más bien Chile, si uno lo ve así como en la perspectiva larga, tuvo en sus primeros años de independencia en el siglo XIX un movimiento político que peleó mucho porque la república naciente fuera una república con poderes más distribuidos en el territorio, pero esos movimientos políticos fueron archiderrotados todos, y a partir del siglo XX, cuando ya apareció, digamos, el movimiento popular, los partidos de izquierda, cuando se conformó el Estado moderno como lo conocemos hoy, esa temática salió de la agenda después de la ley de comuna autónoma, y ni izquierdas ni derechas, la verdad, han tenido en Chile esto en el centro de su agenda, tampoco lo tuvo el movimiento popular. Por cierto que ha habido movimientos y actores políticos, sobre todo los alcaldes en el siglo XX pelearon mucho por tener más incidencia, alcaldes de izquierda y de derecha, pero ni siquiera en sus partidos tenían eco, y esto no era realmente no ha sido, digamos, parte relevante de nuestra agenda pública, y ahí tenemos, yo creo, una especie de vacío en la manera de discutir nuestros problemas, que hoy tenemos una oportunidad única de enfrentar de otra manera, de visibilizar aquí algo relevante. Todos sabemos que la discusión constitucional tiene un énfasis bastante grande en la agenda pública respecto de los principios, los derechos que nos reconocemos unos a otros, el rol del Estado, la parte como programática, por decirlo así, que hoy día es muy ideológica en la Constitución que tenemos. La Constitución que se redactó en época de dictadura tiene una cierta mirada, pero hay otra parte de la Constitución que es muy fundamental y de la cual se habla bastante menos, que es aquella parte orgánica que es la que distribuye el poder. Siempre se dice, distribuye el poder, pero antes de distribuirlo lo crea también, lo forma. Y nosotros hoy día tenemos un problema de un poder mal distribuido, pero también mal formado. Y en este mal formado ha ido perdiendo poder, ese poder. El sistema político, a causa de la manera en que se ha ido deslegitimando, a causa de su dificultad para canalizar el tipo de sociedad que tenemos hoy, su pluralidad, sus expectativas, ha ido perdiendo poder. Entonces, un poder que está formado mal y además está distribuido muy mal. Entonces, la discusión tiende a decir, no, hiperpresidencialismo no va más, tenemos que ir a un régimen semipresidencial, o algunos hablan de un presidencialismo parlamentarizado, otros hablan de un sistema propiamente parlamentario, pero a decir verdad, la distribución entre ejecutivo y legislativo, que es fundamental evidentemente en el régimen político, tiene, por decirlo así, como otro lado de la medalla, que es la distribución territorial del poder, que yo creo que es un error conceptual de la ciencia política muy grande ponerlo fuera del régimen político. Yo creo que eso es parte del régimen político. Un sistema hiperpresidencial como el norteamericano sería totalmente distinto si Estados Unidos no fuera un país federal como es. O sea, lo que nosotros conocemos como el sistema norteamericano, si uno lo ve solo como un hiperpresidencialismo, que en varios sentidos lo es, uno se imagina un país que es totalmente distinto del que realmente existe, porque a la vez es un sistema federal. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nos hacemos la pregunta de cómo formar de otra manera el poder,
cómo distribuirlo de otra manera, meter al territorio en esa ecuación, meterlo como una parte así, de la misma relevancia que el tema de los 3 poderes del Estado. Y creo que ese es un primer cambio como de mentalidad, que estamos lejos de haber hecho. O sea, lejos, creo que es toda una pelea instalar esto en esa prioridad, y no que sea el último capítulo ahí colgando, casi cayéndose de la Constitución como es actualmente. Segunda cosa que diría, que este tema no solo tiene que ver con cómo se distribuyen las decisiones y los recursos, también tiene mucho que ver, y eso es tanto y a veces incluso más importante, con el punto de vista con que se toman las decisiones, se formulan las políticas públicas. Cuando las políticas se formulan desde el nivel central, uno tiene la idea de que hay una mirada más central, pero la verdad es que es un equívoco de palabras, porque en realidad el poder central ve los problemas de manera mucho más segmentada, no los integra, porque los aborda con ministerios especializados. Y quien es capaz de alguna manera de hacer confluir todas estas perspectivas y mirar integralmente cómo se actúa es el territorio. Entonces ahí hay una especie de disonancia cognitiva en el sentido de que, claro, el poder central en realidad es muy fragmentado para ver la acción pública, y el poder territorial que se genera cuando hay descentralización es capaz de alguna manera volver a integrar esas distintas dimensiones. Y eso para las políticas públicas y para hacer posible que se adapten a la pluralidad de esta sociedad, de su territorio, de sus comunidades, es una pieza fundamental que va a hacer también la calidad de esas políticas y la legitimidad de esas políticas. Y quiero mencionar 3 ideas que me parecen fundamentales de vincular con este tema, que no siempre se les vincula. Es que nuestra mirada de ir hacia un poder más descentralizado, o más bien me gusta las palabras creo que no son muy motivadoras. A mí me gusta más la idea de ir a un sistema con más poder territorial. Creo que es una manera positiva de decirlo. Creo que eso necesita así ser equilibrado y poner en la misma relevancia el concepto de la equidad territorial. Porque hoy día en nuestra Constitución este principio está planteado, está recogido en diversos artículos, pero la forma en que está formulado no tiene baja efectividad desde el punto de vista de lograr la equidad. ¿Ayuda a producir redistribución? Sí. ¿Hay políticas redistributivas en Chile? Si no hubiera acción del Estado, ¿esto sería mucho peor? Ciertamente. Pero como el estándar que pone es bajo, el Estado con redistribuir cumple. Y lo que nosotros tenemos que exigir en la nueva Constitución no es solo que el Estado redistribuya, tenemos que exigir que garantice recursos equivalentes. Tenemos que exigir que garantice estándares de calidad de las mismas características o que generen el mismo bienestar a los proyectos de inversión, a las políticas públicas, porque hoy día el Estado no trata igual a todos los territorios en sus proyectos. Hace proyectos clase A, clase B, clase C. Y tercero, tenemos que asegurar que las actividades complejas, nocivas, también tengan una distribución justa en el territorio, además de minimizar su daño, y que ese elemento esté presente. Hoy día el tema de las zonas de sacrificio creo que es una especie de campana de alarma de que esto de la equidad no está funcionando. Y eso significa ponernos, en fin, muchos desafíos y mantener una capacidad de poder central que asegure esas condiciones. ¿Ah? Si aquí dijeran, pues deshagámonos del poder central, probablemente podríamos tener una profundización de la inequidad si no metemos este componente en la ecuación. Y los otros 2 los menciono nomás, que la temática de la descentralización tiene mucha vinculación también con la idea de un Estado más abierto a la participación, es mucho más factible en el territorio, también a nivel central, con el Ejecutivo y el Legislativo, no, pero como no es nuestro tema hoy día, en el territorio hay mucho espacio para hacer innovaciones, abrir mecanismos nuevos de control, de participación, de involucramiento, de incidencia. Y como eso también el tema de la sostenibilidad. En el territorio hay mucha más capacidad de ver las distintas actividades, los impactos que tienen, la forma de mirarlas de una forma armónica con el desarrollo, con la naturaleza, con los equilibrios, digamos, con el hábitat, y pienso que ahí hay también una clave muy importante de lo que puede aportar una forma distinta de estructurar nuestro Estado al desarrollo hacia el futuro, con más sostenibilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Rodrigo, tu postura respecto a la descentralización en la agenda constituyente y también desde tu posición de candidato. A ver, coincido con varios de los planteamientos hechos por Carolina.
Y si partimos por lo histórico, efectivamente las ideas federalistas fueron derrotadas, hubo incluso un intento de constitución federalista, pero, pero la historia de centralización y la figura de los intendentes existe desde la monarquía española. Así como las plantas municipales pedían para modificarse cierto permiso real y luego pasó a la constitución presidencial. Bueno, los intendentes existen desde la monarquía española. Quizás el intendente más rockstar, para mi juicio, fue Ambrosio O'Higgins, porque llegó a ser virrey del Perú, así que era un hombre muy preparado y muy influyente. Y Portales consagró esta institución, y de ahí en adelante coincido con el análisis. En general han sido temas marginales los que han estado planteados en la política, en los movimientos sociales, lo que no quiere decir que no exista un profundo sentimiento regionalista. Y lo que sí hemos tenido es una aplicación práctica desde el poder político, porque tiendo a pensar que por mucho tiempo la representación parlamentaria ha provenido desde la capital hacia los territorios, y hemos tenido, más allá de las distintas prohibiciones que han tenido constituciones desde el pasado hasta la actual vigente, hemos tenido una cantidad de representantes del territorio que no son del territorio. Más allá que incluso hay en el proceso constituyente actual algunas personas, vi el otro día un gran amigo de Santiago postulando por el Maule Sur, que es un tremendo, un cañón, ¿no? Ojalá fuera constituyente, pero no representa el Maule Sur. Y eso hace que, por un lado, los movimientos regionalistas se hayan ido agrupando más bien en la academia, y que probablemente en el lugar, como bien dice Carolina, hayan tenido mayor expresión, haya sido en el mundo municipal. Toda vez que los intendentes, ustedes saben, en general duran poco en sus cargos. El promedio de los intendentes es de 1 año, 2 meses de duración, porque por distintas razones de la política, o funcionaron mal, no fueron capaces, o fueron fusibles para una crisis, o en realidad se entusiasmaron para ser candidatos a otra cosa, y el sindicato parlamentario se encargó de negociarlos para alguna ley. Bueno, por distintas razones duran poco los intendentes. Y eso es un problema bien importante al minuto de buscar las políticas públicas. Fíjate que en la región del Biobío han habido 13 intendentes desde la vuelta de la democracia. Señor Veloso, Martín Silich, don Jaime Tobá, y el que habla, hemos durado el periodo completo. Los otros 9, 1 año. En este gobierno actual llevamos 3 años, 20 días, llevamos 3 intendentes. Estamos en regla. Y esto hace que a las personas del territorio les surjan problemas. Lo que voy a contar es una historia real, me lo dijeron unos señores de Apialán, que son pymes de Los Ángeles. O sea, además de esta gente que vive en las provincias, siente respecto de la región también un grado de frustración, porque las cabeceras de región no se comportan muy distintos a la capital nacional. Entonces me decía, fuimos a hablar con el intendente Ulloa, empatizó con nosotros el intendente Ulloa, llamó a unos asesores para trabajar, pero lo cambiaron al par de días. Entonces nos armamos de fuerza, porque nuestro problema seguía siendo igual, de hecho había empeorado un poquitito, y fuimos a hablar con el intendente Yácama. Pero al par de semanas, el intendente que también empatizó, y que ya no tenía a los asesores del intendente Ulloa, por cierto, aunque eran del mismo partido, renunció porque iba a postular a parlamentario. Y ahora estaban en la duda si iban a ver al intendente Kuhn o no, porque bueno, viene el cambio de gobierno y las cosas están. Entonces, lo que ocurre es que las políticas centrales, yo coincido con el diagnóstico de Carolina, son ella los dijo segmentadas, yo voy a decir cultura de silo. Pero en el fondo los ministerios no conversan. Solo conversan cuando uno tiene la suerte de que le tocan personas con habilidades extraordinarias. Y voy a dar un ejemplo con nombre y apellido. Paulina Zabal y Alberto Undurraga fueron capaces de coincidir para arreglar un problema, porque había que hacer un puente que tenía que aterrizar en un territorio, y las platas de vivienda para solucionar el problema del territorio había hecho que se echaran 3 años sin hacer nada. Entonces el puente no llegaba ni a una parte. O sea, pero dependemos del azar de tener personas criteriosas que quieran conversar entre ellas para poder tener sinergia central. Y
Y entonces sí, es cierto, desde el territorio, en la medida que tú tienes permanencia en el ejercicio del poder y que tienes una voluntad de avanzar, es posible lograr confluencia. Y esto que estoy diciendo no es que pase respecto de una temática. ¿Ah? Hace un ratito, unos minutos atrás, conversaba con operadores de transporte público, de microbuseros, y estos microbuseros lo que me decían es que, bueno, están cansados de que les quieran aplicar el tipo de solución que se aplicó en Santiago, de grandes operadores. Nosotros somos pymes y prestamos un servicio que es mejor que el de transbordos sucesivos. En realidad nosotros en esta región no queremos operadores grandes, queremos operadores pymes, con los que es más fácil conversar. No queremos ir a dar la vuelta a Santiago para poder alargar el recorrido de un transporte, de una locomoción, porque se construyó una población nueva. Es innecesario hacer eso. Es lento y la solución en general, además, desde Santiago, es teórica. Mire, hay 2 carreteras que hizo la Dirección de Concesiones que cuando me tocó trabajar de intendente tenían problemas. Súper buenas carreteras, súper buenas, perfectas para ir desde aquí hasta acá, pero sin paraderos donde vivía la gente, sin entradas donde había 1.500 casas, no es que era una casa, no, 1.500, sin pasos desnivelados donde correspondían. Entonces, con lo que uno se encuentra en el día a día es con soluciones teóricas, con desconocimiento del territorio, con autoridades que rotan y por lo tanto acumulación de frustración en los que demandan bienes y servicios del Estado, y también con soluciones que son no son oportunas al minuto de trabajar. Y además, a eso tú le agregas que uno siente que tiene las cargas del desarrollo, porque nuestro país genera, yo sé que hay minería en la ex disputa de Las Condes, pero en general, los peces, los puertos, la madera, la ganadería, la fruta, la minería y varios otros productos más surgen de las regiones, y los impuestos terminan mayoritariamente, particularmente los de carácter territorial, terminan pagados en 5 comunas en Santiago. Hay una excepción, ¿eh? Hay una excepción que es la norma de casinos, que a mí me parece que es una buena norma. 1/3 en la región, 1/3 en la comuna, 1/3 a fondos generales de la nación. Somos un mismo país, pero bajo la argumentación de que todo tiene que ir a fondos generales de la nación, la verdad es que lo que uno siente en el territorio es un grado de impotencia, porque la velocidad con que se resuelven los problemas es distinta. Acá se cayó un pinche puente, a lo mejor Carolina conoce la entrada a Talcahuano donde está el puente Perales. Es un puente que debe tener, mira, es más chico que atravesar la Kennedy. Pero la solución del Ministerio de Obras Públicas es que en 5 años va a estar listo. Estoy hablando de una distancia más corta que la Kennedy. Entonces, lo que eso implica es frustración. Entonces, ¿qué es lo que queremos las personas que vivimos en las regiones? ¿Ah? Para hablar, no desde la teoría, sino para hablar del mundo real, coincidiendo con los argumentos de Carolina en que esto es parte del régimen político. Creo que es muy central lo que tú dijiste ahí. Nosotros queremos descentralización, claro, que se transfiera poder político, que los ministerios que nosotros, y particularmente los servicios públicos, que el Ministerio Central financia la nómina, y que su operación la subsidia el gobierno regional, porque la DIPRES le dice haga 10 tareas y le da plata para 7. ¿Ah? Y el resto hay que sacárselo del bolsillo de las regiones para financiar el gasto, para que el ministerio haga su pega, para que cumpla su misión. Bueno, nosotros no queremos hacerlo más. Nosotros queremos, en vez de pasarle plata a un ministerio que nos demoramos 1 año en trámites para pasarle plata a un servicio, no sé, al Cernatur, que son estupendos, pero es un auto sin benzina. Bueno, pásennos al Cernatur a nosotros, pásennos también otros ministerios u otros servicios que nosotros creemos que podemos adoptar mejor. Fíjese que los serbios no tienen razón de ser que sean centralizados.
o las soluciones de transporte público en la ciudad no tienen razón de ser. Es lento, engorroso, y además los ministros, ya por varios años, son seremis del Transantiago, ni siquiera ministros de telecomunicaciones. Entonces, nosotros queremos más recursos y queremos más potestades políticas. ¿Para qué? Para servir mejor a la gente, porque Carolina, probablemente por su profundo conocimiento como alcaldesa, sabe que al final la sociedad, cuando se encuentra con el Estado, se encuentra primero con su municipio, y tiene una oportunidad tremenda para ocuparse con la región, para hacernos cargo de aquellos temas que el centro no ve, porque en el promedio estamos muy bien. Yo trabajé muchos años, y con esto termino, en el sector sanitario. Perdón, Ignacio, solo para redondear. Y Chile es realmente de clase mundial en materia de tratamiento de aguas servidas en alcantarillado. Pero el 10% de la población no tiene alcantarillado y no tiene agua servida. Y esa gente no está en ni una prioridad, ni una, ni de la Subdere, ni de ningún ministerio central. Y la política pública probablemente más exitosa que hemos tenido para nuestra población ha sido que descontaminemos las aguas servidas y que tratemos. Entonces, estos problemas que son estructurales, las regiones tienen que determinar en cada uno de sus lugares cuáles son esos problemas y resolverlos con su presupuesto. Y dejar de financiar gasto operacional o gasto corriente de ministerios donde la forma, claro, es correcta en la asignación de recursos para la macroeconomía, pero chuta, son caldo de cultivo de efervescencia social. Sí, 3 ministros de vivienda de este gobierno, 3 seremis de vivienda en esta región, 3 directores del Servio, el triple de campamentos porque la política habitacional no funciona. Es muy interesante lo que menciona Rodrigo, también como una pincelada desde el territorio respecto a los problemas políticos, administrativos y fiscales, digamos, y un poco también son 3 de los elementos de los cuales gradualmente el proceso de descentralización debería tomar en consideración, digamos. Estamos en una primera etapa donde vamos a elegir gobernadores regionales, se aprobó vía mandato presidencial 15 competencias iniciales, digamos, se dice iniciales porque efectivamente incluyendo transporte y elementos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, etc. Pero pasa que estamos justo en un momento en el cual incluso puntos más fundamentales están en tela de juicio. O sea, de hecho, no pocas veces en la discusión de las candidaturas de constituyentes se pone en tela de juicio el hecho de que Chile continúe siendo un Estado unitario, por ejemplo. Y entonces quería preguntarles a ambos, ¿conviene ir a ese nivel, digamos? O sea, para hacer efectiva una descentralización, ¿conviene remecer el régimen administrativo actual y orgánico a ese nivel? Y si así fuera, ¿hacia qué tipo de régimen ustedes consideran que deberíamos avanzar? ¿Cómo dialoga esto con todos los avances que se han producido hasta ahora, digamos, en materia de regionalización también? Carolina. ¿Parto yo? Mira, yo creo que a la siguiente nos damos vuelta. A la siguiente pregunta. A ver, yo creo que esta es una conversación que hay que dar, pero hay que darla con la conciencia de que hay algunos conceptos que rigidizan necesariamente esta conversación. Si uno dice un Estado unitario como lo hemos conocido hasta ahora, no es lo que necesitamos, y dice como alternativa lo que tenemos que evaluar es la posibilidad de ir a un sistema federal, te metes en un vestido, digamos, que genera una serie de aprensiones y te plantea unas definiciones que yo creo que no son para Chile muy deseables. O sea, yo creo que un sistema federal clásico, como lo hemos conocido, implica que cada región tiene su propio código penal, su propio código civil, tiene su propio parlamento, tiene su propio sistema de justicia, y salvo en algunas materias que tienen contenido nacional, se rige, digamos, por esas normas que define a nivel estatal o regional, de acuerdo a la nomenclatura que se elija, en nuestro caso sería regional. Yo creo que un sistema de ese tipo para Chile no es recomendable.
Creo que la escala que nosotros tenemos de país nos hace recomendable que tengamos cada uno su código penal, su código civil, su propio parlamento. No. Eso significa que tenemos que quedarnos con un sistema unitario tal como lo conocemos ahora, en el sentido que a nivel regional no hay dictación de normas en Chile, no existen, salvo que sean en el ámbito normativo del territorio, no hay en ninguna otra materia. Las políticas públicas, como son financiadas casi en su totalidad con fondos nacionales, son uniformes en todo el territorio, y no admiten una variedad o una complementación o una adaptación de acuerdo a las características de cada lugar. Eso es algo que sí debiéramos cambiar. Los organismos que tienen a su cargo el desarrollo de las políticas, los proyectos, son de contenido nacional también, y esto en ciertas materias es bueno que así sea y que sus políticas tengan capacidades de adaptación. Por ejemplo, yo creo que en educación y salud es muy importante que el país tenga una cierta integración, pero también una flexibilidad para que las políticas que se definen con estas miradas nacionales se puedan adaptar y tener elementos propios de la identidad regional, de las oportunidades, de la visión de desarrollo que cada territorio tiene. Pero hay otros organismos cuya campo de acción está muy ligado a lo territorial. Evidentemente los temas, por ejemplo, de transporte, los temas de vivienda, los temas que dicen relación con el fomento productivo o el apoyo al emprendimiento, debieran ser servicios que estén arraigados en los territorios. Lo que tenemos hoy día no tiene ninguna racionalidad. Entonces, ¿qué definición debiéramos adoptar? Yo creo que tenemos que encontrar nuestro propio híbrido, nuestra propia combinación, y esa combinación tiene que ser una mezcla de mantener la lógica de un país que no va a pasar a ser federal, yo no soy partidaria de pasar a ser federal, pero tomar algunos elementos que son, digamos, de visión federal, en el sentido de traspasar a nivel de decisión regional o local, según su caso, la adaptación de las políticas públicas, la definición de las políticas públicas en ciertos ámbitos, especialmente esos que están más ligados al territorio, y fundamentalmente, Rodrigo en esto me va a entender porque recién habló de eso mismo, la integración y la combinación de las políticas públicas, como que las políticas fueran, por decirlo así, ingredientes de un guiso que se prepara en el territorio. Y tú las agarras y las combinas y las adaptas de acuerdo a también las definiciones que tienes de tu mirada de desarrollo, de tus prioridades, etc. Yo creo que una cosa de ese tipo, que además genere, con los elementos de recursos, que yo creo que son muy importantes, no solo por un criterio de justicia, sino porque detrás de los recursos hay un concepto de empoderamiento y de responsabilidad. Cuando tú tienes a cargo ciertos recursos, cuando se generan localmente, por ejemplo, ciertos tributos, eso también, primero te empodera y te hace a la vez responsable, que no depende de otro que te tiene que decir lo que vas a hacer, dar lo que necesitas, responder a tus demandas. Deja de ser solo un demandante y pasas a ser un gestor de decisiones colectivas. Entonces, eso es muy importante para que en el día de mañana tengamos un sistema de peso y contrapeso entre las decisiones nacionales y las regionales, porque esto no solo es un problema administrativo o técnico, es también un problema político. Cuando tú tienes un poder local y regional empoderado, la discusión entre esas dos partes es diferente. Y yo creo que esto es una discusión, es una conversación, no es una decisión unilateral, ni del nivel nacional, ni del regional, ni del local. Yo no creo tampoco en la idea de un país con un gobierno nacional débil, o con un gobierno nacional con poca capacidad de mirar el conjunto, o con poca capacidad de hacer efectivamente redistribución y equidad. No creo en eso, creo en un poder nacional relevante, que fija derechos sociales que son para todos, que se asegura de que se cumplan por igual en todas partes, pero que tiene al frente un poder que es capaz de condicionar la manera en que las cosas se hacen, el orden en que se hacen, la prioridad que se les da. Y por lo tanto, todos estos elementos son fundamentales para eso, para que ese poder exista como tal y pueda pararse al frente y con una cierta condición, digamos, de peso propio que hoy día en nuestro sistema simplemente no existe.
O sea, no existe lo más mínimo. Imaginémonos que un intendente hoy día que se para al frente y dice algo incómodo, al día siguiente ya no es intendente o intendenta. Entonces no hay nada de eso, ni un poquito. Entonces yo iría a la receta chilena. Me inventaría una combinación propia de nosotros y me sacaría de estas palabras, digamos, que nos rigidizan y que no se acomodan a nuestra realidad y a las cosas las prioridades que definamos. Muy bien. Sí, mire, omití al iniciar la conversación el celebrar que estemos teniendo esta conversación en el Día de las Regiones. Hoy día es el Día de las Regiones, el 31 de marzo de cada año, así que bien, bien porque tengamos estas conversaciones. Todo fríamente calculado. Pero yo sé que la línea editorial de ustedes lo tenía muy presente y se agradece mucho. Lo segundo, yo diría que hay una doble mirada que tener. Una es desde lo que se quiere, pero también hay un tema de responsabilidad de autoexigencia local. Con las facultades que se tiene hoy se puede hacer más de lo que actualmente se realiza. Yo he tendido a ver en mi experiencia, no solo en la del currículum político que comentaba Ignacio al principio, sino habiendo trabajado en empresas y en distintos lugares del país, habiendo trabajado en ONG o colaborado con ONG y haciendo docencia, que la verdad es que esa aseveración que hacía Carolina en su primera intervención de que cuando uno baja al territorio varios problemas que parecieran ser de alta discusión y de radicalización de posiciones más bien doctrinaria, ideológica. La verdad es que cuando falta un puente y hay que hacer el puente. La posibilidad de construir acuerdos y de cimentar capital social a partir de autoridades que ejercen en plenitud sus facultades y que no solo repiten lo que se ha venido haciendo siempre. Un ejemplo concreto. A mí me tocó que la ley espejo del Transantiago, que no es muy espejo, porque es media distorsionada, porque es 50 y 50 y somos 40 y 60, no es muy espejo, pero bueno, ya, la ley espejo decía que era para chatarrización de vehículos, de locomoción, y los colectivos una vez me dijeron, ¿por qué no nos cambia los colectivos si nosotros también somos transporte público? Tenían razón. ¿Ah? Hay una exigencia que hacer a quienes tenemos responsabilidades locales. Ahora, en segundo lugar, tenemos una doble oportunidad, porque la ley de reforma que terminó aprobando la presidenta Michelle Bachelet en el Parlamento dio las facultades a los actuales gobiernos regionales para pedir competencias en aquellas materias que corresponden. Y que tiene que ver con lo que tú, Ignacio, decías al principio, que hay cosas que son materias de ley. Y la segunda oportunidad es el debate constitucional. Y ahí, cuando entramos en el debate constitucional, yo coincido con Carolina, yo no creo en un país federal. Creo que nos vamos a alejar más de la respuesta oportuna para satisfacer los problemas de las poblaciones que viven en las regiones y que se nos va a alargar la tarea. Yo soy reformista por esencia, creo en la mejora continua y me parece bien la propuesta de un híbrido. Lo que sí uno espera es que el debate constitucional consagre la existencia de estos contrapesos que tú señalas, Carolina. Y esto es bien importante, contrapeso que va a venir de hecho y que puede venir de derecho también. De hecho, porque quienes resulten electos gobernadores o gobernadoras regionales, yo espero resultar serlo, por cierto, claro, ya no vamos a hacer un yogur con fecha de vencimiento al día, ¿cierto? Sino que vas a durar el periodo que está establecido por la ley, con posibilidades de prórroga hasta por una vez, y por lo tanto con la posibilidad de tener una mirada de largo plazo y no coyuntural, que es lo que termina pasando con intendentes que duran un año, que al final terminan ejerciendo funciones más bien de Ministerio del Interior, propiamente tal, gestión de coyuntura. Y a la vez, al ser responsable de todo el sistema de planificación de las regiones, es decir, de las estrategias de desarrollo regional, de los planes regionales de ordenamiento territorial, del ordenamiento del borde costero, de las políticas en distintas materias, en equidad de género, en ciencia y tecnología, en fomento productivo, al final terminan construyendo algo
que hay una oportunidad tremenda para que sea válido y compartido por las regiones. Entonces, lo que va a ocurrir, creo yo, es que así como en el mundo municipal se estructuró la Asociación Regional de Municipalidades en un principio unitaria, lo que va a ocurrir es que probablemente en algún minuto de este año, dependiendo cuándo sean las elecciones, yo soy optimista, creo que se van a hacer este año, y realista, porque no sé cuándo, que va a plantear determinadas cosas al Ejecutivo y que va a plantear otras materias para tener efectivamente contrapesos a las comisiones respectivas que estén abordando estas materias en el proceso constituyente. Y por lo tanto, soy partidario más bien, podría decir, de un presidencialismo atenuado o de un semipresidencialismo, por ahí, dependiendo, pero donde efectivamente se reconozca la autoridad de los gobernadores regionales. Y creo que hay que corregir un error que se mantuvo, que es la mantención de la figura de los delegados presidenciales. Mira, a mí me tocó trabajar de intendente y las facultades del delegado presidencial son casi nulas. Pese a todo lo que piensa la gente, como hice esa pega, cada vez que hay un problema, cada vez que hay una coyuntura que al final termina rebotando en costo, en dinero, el grueso de la solución, los intendentes terminaban sacándola del gobierno regional. Entonces, si el problema viene en la pesca, si viene en la fruticultura, si viene, en general, no viene de los ministerios sectoriales la solución de tipo programática. Entonces, me parece que la figura de los delegados se van a depreciar muy rápidamente, no porque uno quiera, y no porque uno quiera confrontarse, al contrario, a mí no me gusta confrontarme, lo que pasa es que la evidencia te va a demostrar que te los vas a saltar. Se los van a saltar los ciudadanos que requieren recursos, se los van a saltar sus seremis, y en definitiva, si el delegado termina siendo un activista del gobierno de turno, en realidad del parlamentario que lo asignó en el gobierno de turno, vas a ir a hablar con el ministro o con el presidente, o la ministra o la presidenta, o la jefatura de servicio. Entonces, creo que ahí hay que hacer una corrección importante. Y la definición de las materias que señalaba Carolina me parecen expresadas con mucha sapiencia, me parecen fomento productivo, vivienda, transporte, son pasos que inciden mucho, mucho en la vida de las personas, mucho, y los tiempos de respuesta son demasiado largos. A lo mejor en Chile nosotros, como nos alimentamos por información nacional, creemos que la gran frustración solo tiene que ver con las pensiones. No es solo con las pensiones, también, por cierto, con muchas desigualdades, pero los 10 millones de cristianos que vivimos en regiones tenemos otra desigualdad más por la que nos planteamos, y es respuestas tardías y que no nos quedan bien. No nos quedan bien. No tiene sentido construir en la materialidad que lo hacemos hoy día. En esta región se debiera construir en madera o en ladrillo. No tiene sentido construir en 100 metros cuadrados porque estamos condenando a los viejos, porque vivimos más, a que vayan al segundo piso y vamos a llenarnos de postrados crónicos en los segundos pisos que no van a poder bajar de las ratoneras que estamos construyendo. Entonces, y lo digo con dolor porque lo veo. Entonces, me parece que no es para enfrascarse en la pelea del federalismo. La urgencia de esa gente que estamos condenando a vivir en los segundos pisos nos obliga a tener respuestas más rápidas. Y sí agregaría solo una cosa, una sola cosita, y la posibilidad de que existan partidos regionales. Aunque se federen con partidos nacionales, es tramposo que nos exigen para tener partidos regionales que unirnos 3 regiones. Eso es tramposo. En realidad, atenta contra la posibilidad de tener los planteamientos, Carolina, que tú reclamabas que no aparecían y que lo constatas como un hecho que es real. Pero como al final esto se acomoda y la directiva nacional del partido tal o cual termina teniendo que hacer cuadrar la caja, creo que es un problema también que al final hace desaparecer artificialmente otras visiones. Quisiera justamente agarrarme algo que mencionaste en términos de que
la siguiente fase comienza la negociación con el gobierno central respecto a qué competencias, ¿ya? Y eso va a ser capital porque en el fondo distintos territorios, distintas demandas, distintos diagnósticos, distintas prioridades, y eso va a abrir pero de alguna forma también se va a replicar la desigualdad existente entre los territorios del gobierno central. Entonces, ¿cómo se Explícame más supone? eso. Lo Explícame digo más eso. porque hoy en día Porque es estamos un juicio, entonces quiero comprenderlo. Sí, tiene un juicio que es justamente que estamos a un nivel de fragmentación alto en términos regionales, donde el camino adoptado de los últimos gobiernos ha sido como responder a la demanda cultural, si se quiere, simbólica, de crear nuevas regiones, pero al mismo tiempo atomizando el poder respecto al gobierno central. Entonces ahora a esos mismos territorios lo estamos poniendo en una situación en la cual se tienen que empoderar, sea lo que sea que eso signifique, para ir a negociar con el gobierno central. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes esa negociación? También pensando en que ahí empiezan a cruzarse los incentivos entre los parlamentarios, por ejemplo, y el poder que ejercen respecto a las unidades territoriales, los senadores, que hemos visto que ha sido más o menos claro que lo poco que se avanzó en todo este tiempo era también por parte porque había una disputa de poder a ese De nivel poder, también. de poder. Entonces, ¿cómo visualizan esa negociación? ¿Y qué creen que se podría hacer justamente para empoderar a las regiones, no solo a nivel individual, sino que también a nivel grupal, digamos, respecto del gobierno central? Mira, a ver, creo que se va a constituir, por lo menos yo lo impulsaré, si es que resulto electo, con mucha fuerza, el que constituyamos una asociación de gobernadores regionales para tener para estructurar los temas que son comunes, ¿m? Para tener una postura única, porque además, desde el punto de vista del poder simbólico, cada gobernador regional va a ser la figura más votada de cada región. Eh, y, y si bien los fondos de disposición regional no alcanzan al 10% de los recursos totales, sí es una cantidad importante de dinero. Y tengo la impresión, por lo menos en lo que yo haría, lo que yo haré, es que vamos a generar una alianza directa con los alcaldes y alcaldesas. Eh, Al final del día, el 58% de los recursos que llegan a las municipalidades vienen de los gobiernos regionales. Estoy hablando de dinero para inversión. La Subdere anda por un cuarto de los recursos, el resto es entre aportes propios e inversión sectorial directa. Entonces, lo primero es constituirnos y generar base. En mi experiencia, y ante el nacimiento de una nueva institución, creo que no es para generar base solo de aquellos con los que tú votas nacionalmente. Más bien lo que hay que hacer es solidificar una nueva institución para poder rectificar, a mi juicio, una desigualdad existente que es perfectible. Ahora, respecto del trabajo con las otras regiones, ya en los hechos tú te vas a encontrar con necesidades que son comunes. Por ejemplo, yo creo que en la Araucanía va a ganar Eugenio Tuma. Y hace unos días atrás coincidimos en un foro y ya nos pusimos de acuerdo porque tenemos una visión similar respecto del abordaje del conflicto mapuche, que no es más policía, por cierto. Que es injusto además pedirle, y es ciego pedirle a los policías que resuelvan un problema que se creó varias décadas antes de que se creara la policía como la conocemos hoy día. Entonces, van a haber temáticas como el agua, o que van a agrupar algunas, y van a haber materias que son propias de alguna región. Yo me imagino que en Magallanes, donde tuve la suerte de vivir hace algunos años atrás y a quienes admiro mucho, ellos van a ver temas antárticos. Bueno, nosotros veremos temas de áreas metropolitanas. Y probablemente en temas de áreas metropolitanas nos asociaremos con la región metropolitana, nos asociaremos con Valparaíso. Habrán temas que son de, lo que quiero decir, generales y otros particulares. La existencia de macroregiones, que está en el trasfondo de tu pregunta, creo que desde lo económico, desde lo cultural, es perfectamente posible
desarrollarlo, porque si tú quieres tener mayor incidencia, obviamente vas a poder abordar eso. Pero aquí es una combinación entre, creo yo, lucidez, capacidad de gestión. Creo que es súper importante incluir la capacidad de gestión y por otro lado, madurez para entender que estamos a cargo de un proceso de transformación que va a durar varios años. El proceso constituyente en general, cuando uno piensa que tiene que bajarlo después a leyes orgánicas constitucionales, a leyes comunes, a reglamentos, a decretos, instrucciones y todo, ¿será una década? No. Muy bien, sí. Entonces, ¿te gustaría agregar algo sobre este último punto? ¿Yo? ¿Sí? Sí. A ver, tratando de ir como a la preocupación que tú planteas, yo primero quiero decir que eso me parece una preocupación relevante. Con el tiempo hemos ido evolucionando a una situación en que la organización regional, que ya era muy dispar siempre, se ha ido ese problema profundizando cada vez más en la medida que más regiones se han ido separando, digamos, de regiones mayores, y eso vuelve muy difícil pensar un nivel de traspaso y un desarrollo, digamos, de los gobiernos regionales equivalente en todos estos territorios que son tan distintos en su escala. Y yo creo que va a empezar a pasar con el tiempo una especie como de dilema, ¿no? Entre seguir yendo a tu identidad más cercana y haciendo regiones más pequeñas, o ir hacia una escala mayor, donde la identidad regional tiene una cierta pluralidad, pero esa escala te permite disputar, por decirlo bien en duro, más competencias, presupuestos de otra magnitud, equipos, digamos, también más robustos. Es bien complejo esto. Yo creo que es muy difícil revertir la decisión de las regiones que se han desprendido. Pero uno creo que debiera, considerando esto como un problema, yo lo considero como un problema, debiera pensar en una institucionalidad futuro que tenga unos niveles, como por decirlo así, de flexibilidad. Entonces, que en algunos ámbitos ciertas regiones asuman como tales ciertas competencias y en otras partes eso se haga a nivel de macro regiones y se organice algún tipo de escala intermedia que pueda, digamos, también dar esa conversación y decir esto lo queremos hacer en el territorio, pero no la región sola, sino que juntas con la región del lado. Si no dejamos espacio a esa flexibilidad y decimos esto tiene que ser uniforme, parejo en todas partes, lo que vamos a tener es o un muy bajo traspaso de competencia, o bien un traspaso de competencia que va a ser, no va a funcionar, y va a dejar a muchas regiones asumiendo un nivel de tareas que su escala le va a ser muy difícil hacerlo con éxito, y por lo tanto mucha frustración, y eso lo hemos vivido ya antes. Yo creo que hay que aprender un poco de la experiencia terrible que fue en Chile la ley de comuna autónoma, que fue una ley que se hizo con un gran voluntarismo descentralizador, pero sin tomar todos los resguardos, y la conclusión fue una experiencia traumática pésima que le cerró la puerta a toda descentralización por más de un siglo. Entonces, esta vez tenemos que hacer que esto, como proceso, porque estos no son procesos automáticos, todas las descentralizaciones, cuando uno ve experiencias de otros países, son procesos largos, de prueba y error, que se formulan las instituciones de una manera, después hay que corregirla, hay que tener esa flexibilidad y ese aprendizaje, ¿no? Hay que tomarlo muy de esa manera. Si nos rigidizamos, nos vamos a modelos únicos, definimos de antemano hasta el último detalle, es muy probable que cometamos errores. Ahora, agregaría dos cosas a eso. Una es que esto que mencionó Rodrigo me parece muy importante meterlo en la nomenclatura, que aquí no solo estamos hablando de comunas y de regiones, y potencialmente de macroregiones, sino que también estamos hablando de áreas metropolitanas y de ciudades. Y eso nuestra institucionalidad es el punto ciego de nuestra institucionalidad. No existen las ciudades en nuestra legislación, en nuestro organigrama del aparato público, en nuestras políticas públicas, y la verdad es que esa es la manera en que vivimos mayoritariamente las chilenas y los chilenos, y si eso la política no lo reconoce, vamos a seguir dándonos cabezazos contra la pared. Y la segunda cosa que quería decir, hacer una reivindicación santiaguina aquí, desde la comuna de Santiago, que
que el centralismo no tiene nada que ver con el favoritismo por los santiaguinos, que la ciudad de Santiago concentra el 39% de los pobres de Chile, que la ciudad de Santiago es la que tiene más desigualdades de todas las ciudades de Chile, que aquí hay problemas de deprivación gigantescos, combinados con las mayores ostentaciones y los grupos más ricos del país. Aquí efectivamente reside una élite que es la que maneja los grandes poderes de todo tipo, económicos, políticos, simbólicos, culturales, eso es verdad, pero ese sector reside en un pedacito de la ciudad, arrinconado y separado de todo lo demás, que es un mundo totalmente distinto y muy disociado. Entonces, esos problemas de la ciudad de Santiago requieren atención y requieren que nos saquemos de la cabeza la idea de que la descentralización tiene que ver con quitarle a Santiago para darle a las regiones. Yo creo que tiene que ver con quitarle al poder central para darle a los territorios, y Santiago es un territorio también, y es un territorio que enfrenta conflictos muy grandes y privaciones muy grandes de gran parte de su población. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que menciona finalmente, y algo como ya para ir cerrando, y ahora un pequeño espacio para preguntas, es ¿cómo se le habla a la ciudadanía que va a elegir, digamos, a los gobernadores regionales, que de alguna manera exige cambios de manera rápida, inmediata, además que inaugura los ciclos políticos de los gobernadores? ¿Cómo se le dice que esto va a ser un proceso gradual y además de ensayo y error? O sea, ¿cómo un potencial gobernador regional, claro, se hace cargo de esa inmediatez, digamos, en un escenario en el cual también la evidencia internacional nos muestra que los procesos han sido largos? Yo tengo la experiencia de haber visto el caso un poco más de cerca del Reino Unido, y decir que llevan más de 20 años y decir que todavía están empezando. O sea, ¿cómo jugamos con esa expectativa? O sea, jugar es una mala, no es la palabra que quería decir, pero más bien nos hacemos cargo de la expectativa. Oye, un par de cosas como metralleta. Los TOA son de Ñuble. Son de Ñuble. Así es. Pero yo ya nací en Santiago, Sí, pero es verdad, mi familia viene de allá. Y los quieren mucho además de Ñuble. En segundo lugar, hay algunas herramientas que existen hace rato, que se llaman los convenios de programación, que la reforma de la presidenta Michelle Bachelet lo transformó en convenio mandato, es decir, que ya no depende, no son voluntarios, y eso es una tremenda posibilidad para trabajar en conjunto entre región y el gobierno central. Lo tercero, la posibilidad de asociación entre regiones existe desde la reforma constitucional del presidente Ricardo Lagos. Poco trabajada, poco explorada, pero existe. Las áreas metropolitanas también son parte, de hecho va a ser una facultad de los gobiernos regionales, que está, eso sí que es página en blanco, pero en nomenclatura a partir de enero del 2022 esa guagüita va a nacer. Hay que vestirla. Ahora, hay una tarea súper importante para que no siga la tendencia al desmembramiento de las regiones, que fue construido por don Jaime Toá, con la ley de zona de rezago, que es un aporte muy grande que hizo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que nos permite salir de esta lógica de evaluación de proyectos a partir de demanda, y que nos permite entonces que los territorios que están subdimensionados puedan tener una atención exclusiva, preferente y una evaluación social de proyectos para obtener su rentabilidad social más ventajosa. Dicho todo eso, que son herramientas, la caja de herramientas no está en blanco. Ignacio, yo creo que lo que hay que decirle a la gente es la verdad siempre. No veo otra forma. Yo soy súper mal católico, soy católico, pero soy súper mal católico. A la chilena me queda grande. Pero la verdad hace libre. Y uno tiene que confiar en la sabiduría de la gente, y la gente no es tonta, sabe que las cosas no cambian de un día para otro. Y que si uno les dice la verdad y empieza a practicar decir la verdad y construye, quiero recoger algo que dijo Carolina al principio de su primera intervención, construye mecanismos que le transfieran también, le compartan a los gobiernos regionales facultades que hoy sí tienen las municipalidades, como la posibilidad de hacer plebiscitos o consultas, como la facultad de hacer presupuestos participativos,
o avanza a iniciativas de proyectos en los ámbitos de competencia, porque nosotros, los gobiernos regionales, no hacen leyes. Bueno, si abren el canal de participación, creo que la ciudadanía además se va a sentir co-constructora de esta aventura nueva de crear una instancia intermedia entre el gobierno regional y las regiones. Pero si queremos hacer buena política, hay que decir la verdad todas las veces y hasta que duela. Y para agregar esto a la pregunta que acabo de hacer para Carolina, y agarrando una pregunta del público, ¿cómo conversa este diseño, digamos, en el sistema político global? Y al final, acá Felipe dice, todas las autoridades son electas en lógica territorial, comuna, provincia, región, pero eso puede tener finalmente un efecto nocivo a nivel nacional. O sea, ¿cómo conjugamos las políticas nacionales con las políticas locales en ese sentido? Y pienso rápidamente como en, por ejemplo, planes de desarrollo regional que estén alineados con políticas nacionales o otro tipo de instrumentos de ese tipo. ¿Cómo Carolina, crees que nos hacemos cargo de mantener alineado el país sin, obviamente, quitarle el carácter autónomo o empoderado de estas nuevas unidades territoriales? Sí, bueno, yo creo que esa es una pregunta mayor, ¿eh? No quiero eludirla, pero me voy a ir un poco primero por arriba, en el sentido que yo creo que este cambio, que tiene que ver con el territorio, igual como los otros que están en discusión respecto al régimen político más en el sentido convencional, de cuánto presidencialismo, cuánto no, de cuánta democracia representativa, cuánta nueva democracia más directa, más participativa, a la discusión también del modelo de desarrollo, todas esas cosas, yo creo que ponen arriba de la mesa también la necesidad de asumirnos como un país que legitime el espacio del conflicto y la disidencia como parte de la norma, tratando de evitar que el conflicto nos lleve a la polarización. Yo creo que a veces el conflicto, cuando es negado, cuando es silenciado, cuando es marginado, naturalmente tiende a la polarización. O sea, cuando tú no se te escucha, no se te da espacio, no se te cotiza tu opinión, tú te tiendes a arrinconar, porque es tu manera de defenderte de este ninguneo o de este maltrato. Una sociedad que revierte esa tendencia, yo creo que necesita asumir que va a tener más conflicto, que va a tener más deliberación, que va a tener más diferencias de opiniones, pero que la medida que hay instancias que legitiman que esa disidencia exista, que abren camino para escucharse, para llegar a entendimientos, para cuando no hay entendimiento, en realidad actual tampoco los tienes, porque con toda la lógica de los quórums supramayoritarios, lo que hace es que simplemente no dirime al final las diferencias, sino que impone una definición que se hizo en los 80 y la deja como única verdad posible. Bueno, yo creo que el camino al que nos lleva esto, en lo que la pregunta planteaba, es a ir entendiendo que vamos a tener muchas veces criterios dispares y que va a haber que procesar esos conflictos, que va a haber que conversar, que va a haber que llegar a entendimiento, va a haber que ceder, va a haber que fijar plazos para ciertas cosas, dejar otras para después. Es como un Estado que va a ser mucho menos monolítico en ese sentido, mucho más permeable a canalizar las diferencias, pero yo no le tendría miedo a eso porque las diferencias ya están, no es que se van a crear por esto, el problema es que hoy día no tenemos cómo resolverlas y solo acumulamos frustración, sensación de exclusión y polarización. Como resultado de eso se genera la polarización. Y agregaría en esto algo, comentando un asunto que mencionaba Rodrigo antes, que él decía que una cosa fundamental va a ser trabajar con los alcaldes, las alcaldesas, agregaría. Yo pondría una luz de alerta en el sentido que todo el mundo está muy mentalizado en el sentido de que los gobiernos regionales van a tener una gran disputa con el gobierno central en el sentido del traspaso de competencias, cuánto sí, cuánto no, pero yo creo que hay un potencial para que haya mucha conflictividad también entre gobiernos regionales y municipios. Si no hay la capacidad de las nuevas gobernadoras y gobernadores
de entender que ellos van a ser una autoridad que primero que se tiene que instalar y legitimar, que tiene que articular distintas realidades, que tiene que trabajar con otra autoridad que tiene legitimidad en el territorio y que tiene además una historia donde ya hay una identidad muy afirmada, la gente tiene muchos vínculos con su municipio. Y esta sobreposición de dos autoridades electas sobre un mismo territorio es un campo minado para miles de conflictos, disputas, protagonismo, ego, de todo lo que uno se le ocurra. Entonces, personas como Rodrigo tienen una trayectoria política que han mirado este tema por arriba, por abajo, por el lado, que han estado en posición de jugar estos roles articuladores. Yo creo que tienen mucha ventaja para poder desempeñarse en esto que va a ser complejo. Yo creo que va a haber muchos lugares donde las gobernaciones no van a entender esto, van a pensar que son los jefes de los alcaldes, y hasta ahí nomás va a llegar su gestión. Hasta ahí nomás va a llegar. Entonces, creo que hay que ponerle ojo a eso, ponerlo en la conversación. Yo no daría por obvio que esto va a ser un campo de flores con las alcaldías. Creo que va a haber que construir eso y encontrarle... La historia de los intendentes, Carolina, ratifica lo que tú estás diciendo. Los intendentes que no consideraron, que tomaban la decisión de invertir solo en las comunas donde habían candidatos, o alcaldes, perdón, o alcaldesas de sus colores políticos, muestran evidencia empírica de tu afirmación. Y eso que el intendente no es una autoridad electa, aquí vamos a hablar de una autoridad electa, entonces claro, son dos legitimidades que pueden en muchos momentos tener apreciaciones distintas, hay que asumirlo, no tienen por qué tener la misma, y pueden tener prioridades distintas. Entonces, ¿cómo ahí se genera una forma de trabajar que asuma eso y que no simplemente sea agarrarse a patadas? Porque si no va a haber mucha frustración, mucha dificultad, más un obstáculo en lugar de un aporte para avanzar. Parte del desafío va a ser justamente generar nuevos capitales sociales entre las distintas autoridades que van a converger en el territorio. Súper buen concepto. La verdad que ha sido una tremenda instancia. Quería agradecer el tiempo y bueno, y todo cómo se dio la conversión, que creo que fue muy rico. Y nada, creo que con esto ya vamos llegando al fin de la conversación. Estamos un poquito pasados ya, de hecho, de la hora. Y nada, pues muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y nada, los invitamos a seguir atentos a los distintos espacios que vamos a ir generando desde Confluir para tratar de hacer nuestro pequeño aporte a la discusión constitucional y también a las otras discusiones que se nos vienen en estos años cargados de políticamente. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Hasta luego, Rodrigo. Suerte, ánimo, valor. Resiliencia. Resiliencia. Ignacio, y gracias por ayudarnos, por ayudarnos a concluir hoy día. Y feliz Día de las Regiones, Carolina, muchos cariños. Usted un rockstar como siempre, así que un gusto poder participar en esta oportunidad contigo. Muchas gracias, un gusto para mí también. Un abrazo grande.